Bueno, continuando con el tutorial de Access, vamos a crear ahora un formulario con el asistente. Para ello vamos a también a utilizar lo que es el esquema de subformularios. Entonces entramos nuevamente a crear, vamos al asistente para formularios. Entonces inicialmente pues vamos a trabajar digamos con zonas. Le voy a seleccionar a zonas, la tabla zonas. Selecciono los dos campos que en este momento necesito. Y como voy a crear un subformulario, a mí me interesa de pronto saber qué clientes están en una determinada zona. Entonces selecciono la tabla clientes y igualmente voy a seleccionar el código del cliente, los datos que creemos son necesarios. El nombre del cliente, la dirección de pronto, el teléfono y no más. Digamos que son los datos que son relevantes. No voy a incluir estos. Voy a decirle siguiente. En esta imagen lo que vemos es cómo nos va a quedar prácticamente el formulario. En la parte superior pues tenemos el formulario principal y en la parte en este costado, parte inferior, tenemos lo que es los subformularios. Podemos verlo como subformularios o como formularios vinculados. Entonces voy a dejarlo digamos como un subformulario. Damos siguiente. ¿Cómo queremos ver los datos? ¿Tabulados o sin tabular? Pues aquí igual pues nosotros vemos la opción. Voy a dejarlos como hoja de datos y le voy a decir siguiente. Nombre del formulario, pues le voy a dejar zonas. Subformulario, le voy a poner un nombre que puede ser clientes subformulario. No le establezco clientes porque él me diría o me arrojaría un error que ya existe esta tabla. Entonces voy a dejarlo tal cual como se encuentra ahí y le voy a decir finalizar. Entonces aquí básicamente ¿qué tenemos? Tenemos es el formulario principal, ¿cierto? Y el subformulario. Pues si nos damos cuenta, pues como hemos venido trabajando en el esquema, pues nos lo deja, digamos, en un estado, digamos, muy simple, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seleccionarlo, voy a darle clic derecho y entro a ver la vista de diseño. Entonces con la vista de diseño, nosotros digamos que tenemos otras opciones. ¿Qué opciones tenemos? Pues en la parte inferior, pues voy a bajar un poquito para bajar un poco lo que es el pie del formulario, para poder incluir algo, ¿cierto? Y en la parte superior, pues tengo lo que son, lo que es digamos en este momento, lo que es el título, que es el formulario, que son las zonas. Entonces voy a correr un poco la zona por aquí, voy a bajar un poco esto para poder trabajar. Lo que estoy haciendo es personalizándolo, entonces ahí tengo las zonas. Voy a incluir, por ejemplo, la fecha, ¿cierto? No incluyo hora, si deseo incluir hora, pues le incluyo hora. Entonces aquí digamos que la fecha la voy a incluir, vamos a tomarlo bajo ese esquema, ahí me va a aparecer la hora. Si quiero incluir un logotipo, pues incluyo un logotipo. Para este ejemplo, pues voy a incluir, por ejemplo, esta flecha. Le digo aceptar. Y eso sería más o menos como quedaría, digamos, como el encabezado. Si lo quiero ver, pues dentro acá, vista de formulario, y ya empezamos a ver, digamos, algo, digamos, como adornado el formulario. Vamos a entrar nuevamente a vista de diseño. Me ubico, digamos, por ejemplo, si quiero dejarlo con algún esquema al fondo, un color, un tono al fondo, entonces selecciono el tono. Por ejemplo, podemos dejarlo, no sé, pronto con un tono violeta. Con un tono, con este tipo de tono. Eh, tomamos aquí los controles. Como les digo, clic sostenido y un clic y el mouse. Y vamos a establecerle algún tono. Entonces, por ejemplo, quiero establecerle a este un color de fondo que de pronto sea más fuerte. Entonces digo que quiero que sea morado y el color, pues que el color sea, de pronto puede ser blanco o puede ser, bueno, el tono que ustedes consideren, en este caso voy a dejarlo blanco. Vamos a mirar cómo nos va quedando el formulario. Entonces vemos que ya el formulario está cambiando. Aquí me está diciendo que es una zona, que esta es la tabla o en su formulario de clientes. Vamos clic derecho, vista de diseño. Puedo incluir botones. Recuerden que es bien importante la inclusión de botones. Entonces voy a bajar un poquito de esto. La verdad he trabajado con los botoncitos y me parece muy agradable trabajar con estos. Entonces vamos nuevamente a crearlos rápidamente. Eh, Recuerden siempre desplegarse acá y acá en esta flechita y podemos establecer todos y siempre utilizar
el asistente para controles. ¿Eso para qué? Porque nos va a ayudar o nos facilita, digamos, la vida en la creación o en la función, que nos asigne la función. Entonces voy a seleccionar este botón. Entonces aquí un botón de navegación, entonces que me busque un registro. Digo siguiente. El texto, pues voy a manejar una imagen. Esta es la imagen que maneja. Digo siguiente. Y aquí le voy a colocar buscar zona. Aquí le digo buscar zona. Inicialmente lo voy a crear y después ya me encargo de, de acomodarlos. Lo selecciono, lo incluyo. Aquí voy a decirle primer registro, siguiente, una imagen. Voy a dejarlo aquí como la zona, primera zona. Digo finalizar. Nuevamente selecciono mi botón. Si quiero establecer alguna etiqueta, pues establezco etiqueta. Registro anterior, siguiente. Zona, siguiente. Establezco el otro aquí. Le puedo decir, por ejemplo, registro siguiente. Digo siguiente. Aquí, siguiente zona. Zona, zona. Y por último voy a seleccionar el último registro. Para escribirle que última zona. Última zona. Finalizar. Digamos que estos son mis cuatro botones, los que quiero trabajar. Recuerden que yo puedo trabajar con estos botones, pero también es bien importante también empezar a crear, digamos, registros, lo que yo les decía, el manejo de, digamos, de crear registros, por ejemplo, agregar uno nuevo que, recuerden que los formularios me sirven para agregar y eliminar registros y esos me afectan directamente a la tabla. Entonces aquí en texto sí puedo clicar, agregar o crear zona, crear una zona, ¿cierto? Con toda la gerencia ha pensado en esto, entonces le digo crear zona, finalizar. Voy a crear otro que diga eliminar, entonces digo eliminar, siguiente, manejo texto, entonces eliminar zona, 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 es algo que me identifique y vamos a seleccionar otro que diga guardar. Digo guardar, siguiente, voy a dejarlo como guardar, ¿cierto? Siguiente, que guardar zona, finalizar. Y por último, el de, vamos a colocarle uno de salir. Pero recuerda que es una operación con formulario, ¿no? Cerrar formulario. Digo siguiente, texto, digo salir, siguiente, salir zona, ¿cierto? Y finalizar. Entonces aquí ya tenemos, digamos, como los cuatro registros. Todo lo que voy a hacer es como dejarlos o arreglarlos prácticamente. Entonces voy a dejarlos así, por ejemplo, de crear zona de tres espacios. Eso ya ustedes se encargan de darle una distribución. En mi caso, pues voy a dejarlos así. Así. Y guardamos y ponemos los botoncitos. Hay que manejar los botones. Listo, manejo de dos. Puedo determinar el tamaño. Ya casi para terminar. Pues listo, ya prácticamente terminamos.
que arreglar solo botón grandecito, listo. Y listo. Entonces así básicamente quedaría nuestro formulario. Entonces igual, clic sostenido y puedo asignarle un tono. Entonces le doy clic derecho, color de relleno, entonces podemos manejar un tono de relleno y el color de la letra, vamos a manejar un tono de letra, pues un blanco o un negro, bueno, ya usted lo determina. Entonces ya si vemos esta zona, entonces vamos a ver en vista de formulario y vemos que ya ha cambiado un poco. Entonces ya la fórmula, la vista ha cambiado. Como eh, entonces aquí le decimos salir y podemos salir. Recuerden que siempre que nosotros le damos clic derecho le decimos guardar. Damos clic derecho, vista de diseño. Esto es básicamente como se crean los formularios. Entonces aquí entonces vamos a bajarlo un poco. Listo. Le digo cerrar, vista de formulario. Y ahí tenemos ya nuestra vista de formulario. Es como quedaría nuestra zona de ventas. Si necesito crear una nueva, entonces le digo crear una zona. Y en la parte de arriba, pues él me dirá, digamos, la zona 6, ¿cierto? Que es noroccidente, por ejemplo. O fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, ¿cierto? De la ciudad. Y le vamos a decir grabar. Guardar. ¿Qué es lo que sucede? Él aquí no me va a aparecer ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque en este momento no se han creado ningún cliente con este tipo de zona. Entonces, muy seguramente cuando yo entre a zonas, aquí ya encontraré fuera de la ciudad. Ahora, si yo creo un cliente acá, y yo, por ejemplo, le voy a cambiar a un cliente, por ejemplo, cerramos acá y utilicemos el formulario. Cerramos aquí, cerrar. Que sí. Cerramos en nuestro formulario, cerrar, decimos que sí. Y yo, por ejemplo, siento a la tabla clientes. Y, por ejemplo, yo quiero cambiar este cliente. Ya no es la zona 5, sino la zona 6. ¿Cierto? Recordemos que es el 1001. Y yo le digo guardar. ¿Cierto? Le digo salir. Entremos a zonas. Y voy a irme al último registro. Registro 6. Y ya aquí me aparece el registro que acabé de modificar. Entonces, para que viéramos el esquema de lo que son los formularios y subformularios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, Access presenta un diseño muy funcional sobre el manejo de formularios. Aquí igualmente pues ustedes van a encontrar formularios de navegación, entonces como queremos las pestañas, manejar a nivel de pestañas, ¿cierto? Y más subformularios, hoja de datos, datos divididos, tabla dinámica. Funciona muy similar como funciona en Excel. Creamos el formulario y establecemos qué es lo que queremos en las filas, qué es lo que queremos en las columnas y cuál puede ser la intersección. Por ejemplo, en el siguiente video tutorial haré un ejemplo de cómo se crea un formulario con una tabla dinámica, con una tabla de consulta que tengamos acá, por ejemplo, consultas por cantidad. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias.